¿Qué es una agrofloresta para ustedes? Yo imagino que Bruno y Cecil cada cual lo va interpretando a su forma, ¿no? Como todo en esta vida. Para mí empezó como una técnica de cultivo, pero que se transformó en una filosofía de vida, ya que abarca toda una cosmovisión. Pero como base creo que sí, que es una técnica de producción, que se puede versátil porque se puede llevar para un lado, para el otro, según el objetivo de cada uno. Pero que tiene como principios, ¿no? El amor incondicional, eh, el cooperativismo, guiado por el placer interno. Entonces se vuelve mucho más complejo, ¿no? Que una simple técnica de cultivo. Y para mí la agrofloresta es, de lo que conocí hasta ahora, lo que más reúne gestos, sentires, observaciones, tanto en cuanto al diseño como en cuanto al hecho de eh, habitarlo cada día de trabajo y observar el nivel de abundancia que se despliega cuando trabajamos en agrofloresta. Es la dinámica la más favorable para todos los sistemas de vida que pude poner en práctica y observar hasta ahora. Ahora me gustaría desglosar algunas palabras que dijeron, pero yo creo que si viene alguien que no entiende nada de alguna técnica especial ni de algún tipo de sistema de cultivo particular, lo que se encuentra es muchísimas plantas de distinta variedad. Puedes reconocer algún cedrón, o sea, como una medicinal rápido, puedes reconocer alguna hortaliza, hay fruta, hay mucho sonido de aves, hay muchísima diversidad, ¿no? Como lo primero que yo creo que se encuentra, muchas flores, cualquier persona que llega acá y no sabe de este concepto, ¿no? Vos mencionabas, Bruno, técnicas o como algunos conceptos que están detrás de esto que llamamos agrofloresta. ¿Y cuáles serían las como básicos? Básico para mí es una gran observación. Y bueno, nace la observación también, ¿no? Eh, Observación de que del terreno en sí, el lugar donde vas a hacerlo. en sí nace la observación, se habla de agrofloresta, es un término la agrofloresta que también está en la permacultura, ¿no? Nosotros acá practicamos agricultura sintrópica, como para ser más específico, que nace de la observación de una persona de los procesos naturales, ¿no? Cómo la naturaleza se expande y evoluciona en una espiral ascendente y cómo se va desarrollando y se habla de una sucesión natural, ¿no? Pero está buena la observación tuya de llegar acá y decir, che, hay mucha planta y mucha biodiversidad, porque claro, son sistemas multidiversos, ¿no? Como muy y adensado, apretado. Y que se conjugan, las plantas se ayudan. El reino vegetal es el eje de la vida, según Ernest Gott, que es quien lo desarrolla. El foco está en la fotosíntesis, o sea que son seres autótrofos que están produciendo material vegetal y que benefician la vida, tanto del suelo como también de los pájaros, como también del ser humano, ¿no? Entonces, creo que es una base, sí, adensar, poner mucha planta, diversidad, y para que entre ellas se ayuden y se beneficien para evoluir, ¿no? Para expandirse, para ascender. Con cada pregunta nos vamos ramificando y complejizando más. Entonces yo recién escuchaba a Bruno tres palabras que pueden confundirse o pueden ser diferentes, pero imagino que del otro lado hay alguien que no sabe
qué son. Entonces, si hay algo que las diferencie y que nos puedan contar de manera simple. Hablaste de permacultura, venimos hablando de agrofloresta y mencionaste así al pasar agricultura sintrópica, ¿no? Entonces, ¿esto es lo mismo? ¿Podríamos meter todo en una misma bolsa? ¿Hay diferencias? Para mí ahí es interesante, es muy interesante la pregunta. Y la agrofloresta, yo venía del camino permacultural. Hasta antes de la agrofloresta, la permacultura era lo que justamente más me daba esta sensación de poder reunir todo lo que me cerraba. De nuevo, tanto a nivel diseño como a nivel práctica y observación de los resultados. La agrofloresta hoy día me da la sensación de que abraza la permacultura adentro suyo. Y acá quizás definir entre comillas la palabra agrofloresta, que es una palabra en portugués que nace en Brasil, y que al castellano sería agroforesta, que sería eso, ¿no? Hacer una agricultura entre los árboles, como si fuese realmente desarrollar mucho este concepto que está presente en la permacultura, con el concepto de bosque comestible, pero que en la agrofloresta está mucho más desarrollado. Hasta se desarrolló la teoría desde la observación, como decía Bruno, de los distintos árboles, cómo se comportan entre ellos, qué sucede cuando intervenimos sobre el crecimiento de un árbol, en este mismo árbol y en todo su entorno. O sea, hay realmente un nivel de, a la vez, estudio y puesta en práctica en la agrofloresta de algo, en este vínculo de la agricultura con el bosque, con la selva, que siento que en la permacultura había quedado más en el estadio de idea, quizás. Y también, desde mi percepción, el bosque comestible de la permacultura tiene un poco más esta cualidad de lo implantamos y lo dejamos crecer, y ya. Y llega a una edad adulta y, bueno, en la agrofloresta el ser humano está en el centro de esta dinámica de vida, permanentemente interviniendo como agente exponencial, realmente multiplica todos estos procesos vitales con su intervención. ¿Y agricultura sintrópica? ¿A qué hace mención? Hace mención a la energía en sí, ¿no? Se habla de antropismo o un periodo de antropismo por parte de la forma de nuestra cultura de vivir de los últimos años, en donde se saca más de lo que la tierra puede regenerar, ¿no? Se le quita la resiliencia al sistema natural de poder tener su proceso de sucesión natural. Tanto que la lluvia pasa a degradar, que el sol pasa a degradar, que el viento, que los elementos que hicieron a esto, ¿no?, pasan a ser contraproducentes. La sintropía es la acumulación de energía. Las plantas, los frutales están en un lugar y son sistemas de abundancia, producto de la evolución y el resultado de la interacción, ¿no?, de un montón de individuos que hacen a la complejidad de un frutal, cualquiera fuese, cítrico o el que fuese. Fue una acumulación tal de la vida que se llegó ahí. Para mí es clave poder comprenderlo para replicarlo. Tenemos la capacidad como seres humanos de hacer, o por lo menos buscar hacer lo que la naturaleza hace. Somos naturaleza, ¿no? Y aprender y, bueno, hacerlo. Entonces ahí lo diferencio de un nivel de buscar la abundancia constante, ¿no? Vemos un fruto, la cantidad de semillas que tiene, bueno, hay que sembrar esa cantidad de semillas sin ningún miedo, ¿no?
Igual ahí yo te interrumpo con algo de, justamente estamos en el monte de Córdoba, en Luyaba, tras la sierra. La naturaleza de esto no lo haría. Digamos, acá está la intervención de ustedes. Total. O sea, como que hay un criterio puesto en marcha, porque además, así nomás mirando, uno ve que hay un respeto por, digamos, la flora nativa, ¿no? Que los espinillos, que por ejemplo estaban los chañares, pero de golpe empezás a ver un montón de plantas que jamás vendrían acá, a menos que alguien con algún criterio tome la decisión de traerlas, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes esa relación? Digamos, porque siempre está en todos estos mundos de agriculturas respetuosas, digamos, en el vínculo con la naturaleza, está la cuestión entre lo nativo y lo exótico, hasta dónde llevo una planta exótica sin que se me haga plaga, cómo va a ser la vinculación con lo nativo, ¿sí? O sea, a dónde le va a permitir expresarse y a dónde le va a hacer un problema a la planta nativa de... Y entonces acá en el monte ustedes llegaron a un espacio, me contaban, totalmente desmontado, ¿no? Y hoy acá, bueno, ya se ve una belleza floral, ¿no? De variedades, ya lo vamos a recorrer, pero digo, volviendo a eso, por ejemplo, atrás veo acá esta mandioca brava, veo la caña roja, digo exótico para la zona, pero veo los espinillos. Entonces, ¿cómo es esa, cómo imaginan esto en 3 años, en 5, en 10? ¿Cómo va a ser esa relación? Bueno, en cuanto al gran, inmenso y profundo y polémico debate de lo nativo versus lo invasivo, exótico y así, yo muchas veces traigo esta observación de que ya yo acá no tengo nada que ver con esta naturaleza tras la serrana. No soy ni argentina. Entonces, si hacemos una analogía entre el mundo vegetal y el mundo humano, no tengo nada que hacer acá. Si parto de este principio, bueno, se limitan muchísimo las cosas. Y así como yo no tengo nada que hacer acá, muy poca gente podría estar habitando este territorio. Pero es una realidad, y más allá del juicio si está bien o si está mal, es así. Y esta diversidad, esta biodiversidad, desde un punto de vista y un criterio subjetivo, me parece que tiene mucho potencial. Que la biodiversidad siempre en la naturaleza termina logrando equilibrarse. Si no se cae en la competencia, sino en la simbiosis, en el cooperativismo y así. Con las plantas creo que sucede algo parecido. Y acá volvemos a la observación. La mandioca brava, por ejemplo, es una especie que decidimos implantar y trabajar con ella observando cómo se comporta alrededor de casa. Que es una planta que nace cuando no hay casi nada en altura, cuando no hay árbol justamente grande que produce sombra. Es como ocupa un lugar muy clave en la regeneración de un ecosistema con copas, sombras proyectadas, la posibilidad para los insectos y las aves de estar en altura y así. Una vez que alrededor suyo, gracias a las condiciones que ella trae, el monte se empieza a cerrar de nuevo, ella se va. Entonces, no podemos decir que es invasiva, invasora. Al contrario, es como que permite a las especies como el molle, mismo como el espinillo, cohabita muy bien con el espinillo, y como otros árboles nativos, recuperar un poquito más de fuerza para volver a cerrar el monte. Participa de la regeneración. Entonces, desde esta observación, la invitamos en el baile encantados. Sí, para mí es desafiante, ¿no? Porque también hay una mirada en mí de lo nativo muy fuerte, ya que no hay mucha superficie o lugares en un estadio nativo, diría que no lo hay casi, pero bueno, eso poco que hay
las miradas que suele haber es la de conservarlo, ¿no? Y dejarlo conservar eso, que siga su camino. La agricultura sintrópica o agrofloresta, digamos la agricultura sintrópica, busca restaurar la naturaleza, ¿no? Sobre todo en los claros, en estos lugares en donde hubo una intervención humana que sacó todo, y en ese claro lo primero que viene son los pastos, y entonces ya empieza de vuelta la naturaleza a buscar su camino de expandirse. Así como intervenimos para desmontar, busca intervenir para restaurar los procesos naturales, incluyendo al ser humano ahí dentro, ¿no? A mí es lo que más me gusta de este concepto, ya que no me siento tranquilo si conservo, pero a la vez mi consumo o mi costo, por así decirlo, de vida es a costa de otro monte nativo en otra parte de Argentina. Si mi casa es a costa de, no sé, del monte Misionero, ¿no? Con el euca. Entonces, bueno, ¿qué pasa si planto un eucalipto yo? Si plantamos un eucalipto. Si mi alimentación no es nativa, ir a buscar, ¿no? Plantar lo que consumo, pero a la vez estamos, si bien pensamos y diseñamos y consorciamos, ¿no? Ya que es esa asociación entre las plantas, todo el tiempo estamos poniendo semillas de nativas al pie, ¿no? En este caso algarrobo o ceibo o el biscote, estamos todo el tiempo tendiendo a lo nativo, ¿no? Mientras crecen un montón de plantas no nativas de este lugar, que nosotros las traemos porque también sabemos que estamos acá y que vamos a intervenir en el momento que haya que intervenir, porque no hay problema si ponemos algo y después lo sacamos, no hay Un apego afectivo. A veces lo hay, yo lo digo, ¿no? A veces te da cosa porque son árboles hermosos, pero si tienen que salir, sale, ¿no? En este caso la mandioca brava, que es una pionera, ¿no? Entonces solo va a estar cuando hay sol, pero a la vez, claro, su semilla explota y tiene un alcance grande, las palomas la comen, entonces cortamos su floración, ya le hicimos 2 podas apicales para tender a que no haya una propagación por parte de las palomas, que tampoco es una nativa, incidiendo en el monte. Pero aquí mismo no tenemos dramas de poner exóticas, ya que nosotros estamos acá y no somos tampoco nativos. Sí, es como que lo exótico, o sea, el riesgo que corremos es cuando sale la intervención del ser humano, como pasa acá cerquita del monte con la zarzamora, ¿no? Que hay lugares donde no se puede ni entrar. Bueno, acá hay un montón de información aplicada, diría. Veo un frutal, un ñancapirí, hay flores, hay plantas exóticas, hay nativas, hay fruta, hay aromáticas. ¿Qué hay? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, acá se puede observar un concepto básico también en la agricultura sintrópica que tiene que ver con adenizar, ¿no? Así como en un bosque exuberante y abundante, no hay lugares sin ocupar. Todo está ocupado. Y eso es como lo propio de un sistema muy potente en cuanto a la fotosíntesis. Pensemos en la selva amazónica, por ejemplo. No hay lugares en donde no haya alguna planta que esté haciendo fotosíntesis. Acá buscamos un poco mimetizar esto. Y con un montón de plantas distintas. Acá nuestra pequeña agrofloresta tiene tanto la cuestión de generar el recurso alimento como el hecho de producir nuestra materia prima, que son plantas medicinales. A la vez de esto, hay algunas plantas también que van a estar solamente para
por ejemplo, producir lo que se llama el mulch o el mantillo, que nos permite mantener el suelo cubierto, que cuando se va descomponiendo va formando compost y así. Entonces acá eso, tenemos la cuestión del alimento que está atendida con la presencia de esta planta nativa, no tanto de la sierra, sino más bien de otros lugares, que es el Ñangapirí. Está el aguaribay, que nos va a permitir generar una copa de follaje perenne, o sea que todo el año, gracias a este árbol, vamos a poder tener sombra en este lugarcito. La mandioca brava, que ya hemos mencionado, que permite ya ganar para arriba, producir toda una sombra para las otras plantas que están abajo. Tenemos la consuelda, que a la vez de con su raíz ir descompactando el suelo para todas las otras plantas y traer los nutrientes que están en lo profundo del suelo a la superficie, también es una planta medicinal muy interesante, que sirve para la estructura, la regeneración de los huesos y cartílagos y así. También acá hemos plantado este esqueleto de árbol muerto para permitir que la pasionaria pueda treparse ahí, que también es una planta medicinal, que es un alimento grande para todas las aves también. Y acá jugamos con este factor de dispersión también, ¿no?, de la fauna. Las aves vienen, comen las semillas de esta primera pasionaria que instalamos acá y la van desparramando, y la pasionaria dentro de 1 o 2 años seguro la vamos a ver por todas partes. Y así. Y acá empieza como si fuese este círculo virtuoso de vida, en donde cuanto más vida implantamos, más vida aparece, y permanentemente. ¿Y cómo verías esto? Porque digo, acá ustedes lo hicieron más o menos todo en un mismo momento. O sea, Sí. le dieron inicio en un momento. Eso tiene ya- un año. Ya mirás esto y decís, bueno, veo una guaribay, 30 metros, un hermoso bicho gigante. ¿Qué va a pasar con la mandioca brava? Que ya el tronco nomás se lo va a comer. Con el ñangapirí, que es un frutal por ahí de 3 metros, más chiquitito. ¿Cómo imaginan la evolución de esto, no? Digo, si lo quiero pensar en 5 años, en 10, ¿qué va a haber acá? Está bueno lo que vos traes, o sea, parte de ahí, ¿no? Se planta todo junto, al mismo momento, y se piensa en las asociaciones. No quiere decir que ese aguaribay tampoco lo dejemos llegar a los 30 metros. Ok. Tranquilamente, como vamos a ver en los caminos, necesitamos producir material vegetal para cubrir el suelo, y que este material vegetal no sea solamente pasto. Entonces, si buscamos diversidad en la vida, también buscar diversidad en la descomposición del suelo. Entonces necesitamos también producir lignina, necesitamos producir leña para poner nuestros caminos al pie de nuestros árboles, ¿no? El ñangapirí necesita de hongo, necesita de suelo, del mantillo, que es lo que genera el monte cuando crece. Entonces Acá. tal vez en 5 años o en 10 uno se corre para atrás y dice, bueno, tal vez el aguaribay sale, Sí. ¿no? Lo que decías antes, y entra, Mm. que es finalmente el lugar en 10 años es para el ñangapirí, para la fruta, Sí, y queda el espinillo. quizás con el biscote. El biscote. Aquí tenemos Claro. 2 metros, ¿no? Ahí hay un biscote. Bien. También se ve como al pie moradillo o molles que están viniendo de semillas, ¿no? Ujú. Entonces quizás en 30 años el aguaribay, si tenemos que elegir, ¿no? Ya que intervenimos, y esta técnica es para intervenir, si tenemos que elegir entre un aguaribay o un molle que me vino de semilla, el aguaribay no va a tener chance. O sea, nosotros vamos al molle, que es nuestro árbol abuelo, ¿no? Y eso es lo propio para mí del pensamiento agroflorestal, porque capaz que si diseñábamos incluso de manera permacultural, decíamos, bueno, pongo mi ñangapirí para tener frutitos ricos para comer, unos cedrones, la consuelda para sumarle medicina, ahí el biscote, que es un árbol que me va a producir leña y postes para la construcción de mi casa, bueno, atiendo mis necesidades. Pero en el medio no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando
en mi diseño en el sistema cuando esté adulto. Entonces planto un árbol acá y a 4 o 5 metros otro árbol. Acá decimos, no, si planto hoy, tiene que estar todo ocupado hoy. Eso es lo que sucede en un sistema natural. Naturalmente las plantas van abriendo espacio, las que después ya no encuentran condiciones prósperas, van dejando lugar a las otras. Esos son los sistemas de regeneración. Eso es lo importante. Hoy tiene que estar todo verde. Y esta materia verde justamente la pongo en movimiento. ¿De qué se trata esta alfombra mágica por la que vinimos caminando? Que también hay conceptos detrás. No es que dejaron caer un par de ramas, ¿no? La alfombra mágica hacia la abundancia. Hay un acolchado muy interesante que no es solo de pasto seco, de hojas secas. Acá hay otra densidad, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Para mí está bueno contar de dónde arrancamos, ¿no? Arrancamos de la gramilla, que nos manifiesta un suelo muy compactado y mucha incidencia de sol. Entonces teníamos la gramilla, ¿qué hicimos? Le pusimos cartón y arriba madera, ¿no? De un diámetro de 3, 4 centímetros. Segmentos de madera del ancho del camino, que tiene unos quizás 1 metro. Es un camino principal. Esta madera vino de un material de poda de aquí cerquita nomás, así que lo trajimos a brazo. Lo picamos con machete. Suele ser mora o siempre verde, el material que usamos. Hay un poquito de mollet, pero ya leña que ya estaba en el suelo. Por encima del cartón pusimos esta madera. Por encima de la madera algunos arbustos, que en este caso nos regala el lugar la Artemisa Anma como en abundancia, y luego pasto, ¿no? Entonces la gramilla, al tener el cartón y peso por encima, no tiene chance, ya no tiene que cumplir su función de estar como avanzando en la vida en las condiciones de antes, porque ahora ya son otras las condiciones. Y esto es lo que nos genera a nosotros, que de lado al camino tenemos cultivos, ¿no? Tenemos líneas de árboles o medicinales, y consideramos que el suelo es un sistema vivo, ¿no? No que porque tengo mi bancal con las culturas o las plantas que me interesan, significa que mi camino va a estar compactado y voy a perder agua y no voy a buscar que se desarrolle la vida, sino que el suelo es un sistema vivo y que hay una conexión directa. Entonces, si agrego material vegetal en mi camino, va a tener su consecuencia en las líneas o bancales. Entonces ponemos mucha energía para también, en vez de que se compacte, ya que no hay material vegetal si está el suelo descubierto, al caminar, que es mucho más ortopédico, porque cuando no hay nada, empieza como se siente el impacto de rebote de la tierra, y acá es como como también estamos agregando vida, estamos aumentando la vida, le estamos dando nutrientes, estamos conservando el agua, y al pisar, yendo y viniendo, estamos agregando nuestro peso por gravedad, estamos cada vez incorporando más la materia. Pensábamos con Cecilia, se digo, qué loco, ¿no? En vez de estar compactando, estamos incorporando con nuestro peso en el caminar, ir y venir, que son varias horas que pasamos acá. Estamos también acelerando en el hecho de andar de aquí para allá. También eso, que los caminos son los elementos, quizás, una vez que el diseño está establecido, los más permanentes. El camino lo caminamos y se queda siendo camino. Entonces aprovechar esto para, en estos lugares, fabricar un suelo el más rico posible, porque va a ser realmente cada vez más rico, porque un camino después no lo abrimos más, no lo intervenimos tanto. Entonces ahí lo que se va generando lo puede hacer bien a su ritmo y demás. Y todo eso, esta mezcla de madera, ramitas chiquitas y pastos, es como si fuese un alimento balanceado para mucha diversidad
de este otro reino tan importante en un ecosistema natural, que es el reino fúngico, ¿no? La planta, el animal, lo mineral y lo fúngico. En un camino así, abajo, que no se ve, se empieza a generar toda una red miceliana, que es un conjunto de mini túneles que fabrica el hongo, que va conectando, como decía Bruno al comienzo, un bancal con el otro. O sea que realmente el camino, más allá de ser solamente un lugar ergonómico en nuestro diseño que nos permite circular, se vuelve un elemento clave en esta fertilidad del suelo y en esta conexión entre un punto y el otro. La red miceliana tiene capacidad, por ejemplo, de si riego acá, la humedad va a llegar hasta acá con mucha más facilidad si hay micelio en el suelo. Y un camino así realmente es esto, es como alimentar y casi cultivar el micelio. Hermoso. Dentro de la multidiversidad acá ya se me parece un poquito una huerta urbana desordenada. No, digo, tomates, rúculas, flores nativas, la Pavonia stata. ¿Cómo vemos esto en pequeños espacios urbanos? ¿No? Porque siempre en la ciudad parece como que necesitamos grandes extensiones para poder hacer esto, pero digo, en un jardincito chiquitito del fondo de una casa podemos aplicar estos mismos conceptos. Totalmente. Sí, ahí tu respuesta está en tu pregunta, es así tal cual. Acá, por ejemplo, podemos fijarnos, es 1,50 m por 1,50 m y hay muchas especies distintas que invitan a otras formas de vida, ¿no? Las flores siempre, los polinizadores, las aves y así. Una calidad de suelo que permanentemente puede ir mejorándose. Y eso no depende de la superficie, sino del acceso a tener un poco de tierrita. Y es esto, cuestión de adensar, ¿no? Decir, eso, tengo algo chiquitito, bueno, le voy a poner muchas cosas ahí. Y eso, no van a competir, se van a acompañar. Y eso, en mi lugarcito va a haber cada vez más vida. Y no solamente voy a sacar alimento, medicina y demás que voy a poder usar, sino también cuando yo salgo a mi lugarcito chiquitito, es todo un mundo de abundancia infinita. O sea, yo puedo llevar este mini mundo hacia un nivel de abundancia cada vez más grande. En lo que cosecho, en lo que sucede, en la vida invisible del suelo y así. Y esto de acompañar es lo que vamos a ir aprendiendo sobre la marcha y practicando. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que acá el sol del mediodía para algunas de las plantitas es medio fuerte. Una ruculita, por ejemplo, en pleno verano, en pleno sol, no crece muy bien. Así que acá plantamos este ricino, que es esta planta morada, muy linda, que vamos a ir cuidando de que no semille para que no se vaya propagando más allá del terrenito. ¿Qué hace? Es como un parasol, ¿ven? Que sus hojas son bien grandes y proyectan mucha sombra. Entonces ahí abajo va a crecer muy bien la rúcula. El ricino acompaña el crecimiento de la rúcula. Mientras tanto también hace una media sombra al tomate. Y el tomate, como es una planta que está acostumbrada a crecer abajo de otras plantas y que eso estimula el hecho de que quiera ir más arriba, pasó esto acá. Anduvo entre el ricino y quiso ir más arriba, entonces creció muy lindo. La flor va a ocupar también un lugarcito de sol ahí abajo, o sea que cada planta usa lo que necesita y brinda a las otras condiciones más favorables para su desarrollo. Eso es el cooperativismo entre las plantas, la simbiosis.